Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Arqui. ¿Cómo les va? Gusto Buenas saludarlos. tardes. Todo bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, me alegra. Hoy vamos a hablar realmente. La semana pasada habíamos visto un material de aprendizaje, ¿sí? Que era administración, que era el gerente, que era la meta. Habíamos hablado un montón de administración. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que era importante saber uno administrar sus recursos, el tiempo, los recursos económicos, porque lo que buscaba eh, una empresa o toda persona es sacar el mayor provecho con los menores recursos posibles, ¿verdad? Entonces, ahí estaban mm, conceptos como eficiencia, eficacia, ¿sí? Dirección y control, importancia de la administración, ¿verdad? Entonces, había quedado una tarea que era hacer eh, un resumen del material de aprendizaje, ¿verdad? O sea, sobre conceptos generales e importancia de la administración, ¿sí? Que era esta presentación que estaba aquí, ¿verdad? Del material de aprendizaje. Y hacer un resumen, había que ver los videos, ¿verdad? Y hacer el resumen. Eh, no sé cómo les fue, si lograron hacer el trabajo, si ya lo subieron a la plataforma. Arquitecto, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Dice que en la plataforma no hay como un espacio habilitado para subir la tarea, solo dejó el lineamiento, Va. pero no hay cómo subirlo. Ok, vamos a crear la tarea entonces. Si ya lo tienen, mejor porque ya ganaron tiempo. Vamos a crear en tarea y le vamos a poner fecha de apertura a partir de hoy, junto con el que vamos a dejar hoy. Y pues vamos a tratar de no dejarle fecha de máxima de hasta donde va a estar disponible para que lo puedan subir en el transcurso de esta semana. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, gracias por hacerme esa observación. Lo vamos a mejorar ahí. Y de igual manera, este material está en la plataforma, todo lo de esta semana y lo de esta semana que vamos a platicar. Entonces, les decía, platicábamos la semana pasada de que prácticamente la administración en todo proyecto debe estar presente, ¿verdad? Desde administrar con qué personal va a contar uno, si uno va a ser una empresa constructora, pues lógicamente uno va a tener el papel de gerente, tiene que haber alguien que se encargue de diseñar, si uno no va a diseñar, va a haber alguien que se encargue de distribuir el trabajo, porque van a haber personas que ejecuten o que realicen los planos, ¿verdad? Que serían los dibujantes, tiene que haber alguien que lleve el control de costos y de obras, que sería el contador o un gerente financiero, en fin, es toda esa parte que conlleva la administración de una empresa, que lógicamente al final, pues ustedes tendrán que presentar el resumen final de cómo crear una empresa constructora, pero yo les doy mi opinión en cuanto a la experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Les comentaba la semana pasada que cuando uno no realiza una buena administración, generalmente es una nave sin rumbo, ¿verdad? Porque les comentaba del caso de una persona con la que yo trabajé, que pues él, cuando habían anticipos de obras, él
sanaba primero las deudas de su casa o los compromisos de su casa y de ahí, si quedaba algo, empezar a ver qué hacer con la obra mientras, o, o si quedaba algo, pues empezar a invertir en la obra, ¿verdad? Y así venían los proyectos y con un proyecto quería tapar la descompensación que había con el proyecto anterior, entonces siempre era un problema, nunca había dinero en la oficina para cuando se necesitaba. Siempre debe existir una caja chica, ¿verdad? Dentro de las empresas para efectos inmediatos de gasolina, qué sé yo, o algún gasto que no esté programado, ¿verdad? Un imprevisto, por ejemplo, se descompuso una cafetera, pues sí hay que comprar una, entonces ahí está, hay dinero en caja chica para poderla hacer, o se arruinó un equipo de dibujo y hay que reponerlo. Entonces, todo ese tipo de situaciones entran dentro de la parte de la administración porque se cuenta con una caja chica para cubrir esos pequeños imprevistos que puedan surgir. Entonces, todo eso es parte de la administración. La administración empezó desde tiempos de las cavernas, decíamos, ¿verdad? Porque eh, la gente de la prehistoria, pues era gente nómada porque no tenía casas, andaban de un lado para otro. Pero en el momento que ellos empezaron a aplicar la administración, fue cuando decidieron quedarse en un lugar fijo, ¿verdad? Entonces se volvieron sedentarios, vivieron en cavernas y empezaron a aplicar la administración porque se organizaron, habían grupos específicos para cada una de las actividades. Unos cazaban, otros pescaban, y entonces ya se distribuía mejor el trabajo. Entonces ya se hizo el proceso de administración ahí, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, la administración, decíamos, aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad, ¿verdad? El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. En pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, ¿verdad? Porque eh, dependiendo del tipo en que uno la enfoque. Sin embargo, desde que se empezó a trabajar en sociedad, ya hay administración, ¿verdad? Hay, en un video que vamos a ver, cómo los pueblos se fueron organizando y fueron creando algunos de los conceptos que se manejan en administración. ¿Sí? Entonces, las tribus nómadas, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? Donde comienza la organización había gente que se dedicaba a la recolección de fruta, la caza de animales, la pesca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y siempre que hay sociedad, es necesario organizarse y es necesaria la administración, ¿verdad? Entonces, en toda sociedad en nuestro país hay administración, por supuesto que hay administración. Todos hemos oído el término de, es que vamos a trabajar en la administración pública, ¿verdad? Y hay entidades que se encargan de trabajar en las instituciones públicas de gobierno para tener el control y ver la administración, ¿verdad? La SAT, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Que anda fiscalizando. En fin, hay varias instituciones que pueden trabajar en esto de la administración. Entonces, todos los pueblos, como les repito, desde la antigüedad, trabajaban unidos en organizaciones. O sea, ya había administración, ¿verdad?
los griegos, los romanos, la Iglesia Católica, la Compañía de las Indias Orientales, etcétera. Practicaban la administración. Entonces, desde que se trabajaba ya en sociedad, repito, ya hubo administración, ¿verdad? Ya se daba la administración. Entonces, hay varias definiciones, todas van hacia todo lo que hemos estado platicando en estas 2 semanas, en la semana pasada y lo que hemos platicado, lo poco que hemos platicado, ¿verdad? O sea, es un dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la información. Recibe la información del objeto de dirección, lo procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solo de crear procesos una vez, hay que estarlo revisando para ver en qué se puede estar fallando y cómo va la administración, ¿verdad? Si nosotros somos los dueños de una empresa y bueno, ya hicimos la administración y la dejamos ahí y nos olvidamos de ella, y seguro que nos vamos a encontrar resultados negativos. Entonces es necesario estar retroalimentando, ¿verdad? Y para ver cómo van los procesos continuamente. O sea, esa es la definición de Khrushchev, ¿verdad? Que es un dispositivo que organiza y realiza la transformación ordenada de la información. ¿Verdad? O sea, definir roles de cada una de las personas que puedan estar inmersas en un proceso, ¿verdad? Y es por eso que nosotros en el aspecto de construcción, yo puedo tener una obra y ser el gerente de esa obra, digamos, pero hay gente que va a estar ayudándome o colaborando conmigo en ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro de obras, que es una persona importante en la obra, ¿verdad? Porque es el que tiene nuestros ojos puestos en esa obra. No podemos estar todo el día en la obra, pero quien lleva el proceso administrativo en la obra es el maestro de obra prácticamente, porque es el que verifica la cantidad de trabajo que han hecho los albañiles, ¿verdad? Los ayudantes, y hace el proceso de cuantificación para que se puedan realizar las planillas y poder ejercer el pago. Lógicamente, quien debe tener el control es uno como gerente de la obra, ¿verdad? Porque igual, ese proceso se puede dar, pero si yo me olvido, como ahí está el maestro de obras, voy a confiar ciegamente en lo que él me dice. Tampoco, ¿verdad? Hay que estar uno siempre pendiente de las actividades, tiene que llegar a la obra, platicar con el maestro de obras para verificar también que no le vayan a dar gato por liebre, como se dice corrientemente, ¿verdad? Entonces verificar que en realidad la obra vaya bien, que lo que reporta el maestro de obras efectivamente es lo que se está haciendo en la obra, ¿verdad? Que se lleven todos los procesos de forma ordenada, de forma correcta, porque, repito, si uno confía nada más en las personas y se olvida de eso, seguro que va a tener problemas, ¿verdad? Es bien, bien importante eso. Recomendación, ¿verdad? Si ustedes, cualquier tipo de obra, no es exclusivamente de la construcción de una vivienda, etcétera, etcétera. No, puede ser en un proceso, o sea, de repente ahí me contratan para hacer la remodelación de un local comercial en donde tengo que aplicar pintura, tengo que aplicar cernido plástico, tengo que tener ventanería, etcétera, etcétera. Todo eso implica un proceso de administración, ¿verdad? ¿En qué tiempo se va a dar cada uno de los procesos? ¿Sí? Y planificar. Por eso es que cuando uno realiza un juego de planos,
no existe una cantidad, digamos, estipulada para el número de hojas que uno va a hacer. Alguien puede decir, mire, pero normalmente uno hace 6 hojas. Sí, pero eso va a depender del tamaño de la obra. ¿Por qué razón? Yo puedo hacer un juego de planos en una sola hoja, ¿sí? Porque es un ambiente que voy a hacer de 3x3 y se puede ir, o de 6x5, no sé, pero en una o dos hojas se puede ir todo el juego de planos. O sea, eso también es parte de la administración, ¿verdad? Que si yo voy a pagar dibujantes, pues igual tengo que ver qué es lo que me conviene más a mí, ¿verdad? Si yo digo, miren, solo vamos a hacer 2 hojas y ahí hacemos el juego de planos, me estoy ahorrando plata porque no voy a pagar tanto mano de obra. Entonces, igual, ¿verdad? Eso nos sucede a nosotros cuando nos planteamos un juego de planos. Y yo estoy seguro que en los dibujos que probablemente ustedes ya han llevado, pues se hizo X cantidad de planos, pero eso no implica que esa sea la cifra exacta de número de planos que yo tenga que hacer, ¿sí? Puede variar, puede variar. Va a depender mucho del proyecto y del nivel de información que yo quiera tener en él. Es decir, yo puedo tener en acabados y no solo una hoja como los acabados generales, puedo tener más hojas en detalles igual, ¿verdad? Puedo hacer detalles de baños, detalles de chapas de puertas, detalles de cualquier cosa. Entonces, puedo tener planos que van a tener hasta 50 hojas. O sea, no hay un número específico para realizar un juego de planos, ¿verdad? Puede ser 1, 2, 3, etcétera, etcétera, las hojas que vaya a hacer. ¿Y eso en qué de qué va a depender también muchas veces? De el recurso económico. Por eso les decía yo, sacar el mayor crédito con el menor costo posible. Y eso también es en la parte de la planificación, ¿verdad? Si a mí me van a pagar la famosa pregunta muchas veces, ¿cuánto voy a cobrar por un juego de planos? Entonces, a pesar de que hay tablas y hay aranceles y todo en el colegio, muchas veces tampoco se cumple. ¿Por qué razón? Porque a veces la competencia no respeta esos aranceles y entonces cobran demasiado barato y tiene que entrar uno a competir, en fin. El trabajo ahora de los maestros de obras que entran a competir también y ponen, pues, a veces precios bien baratos que uno no puede competir con ellos, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si dijéramos, pues voy a cobrar 5,000 quetzales por un juego de planos y voy a pagar 200 quetzales por cada hoja que me dibujen. Y resulta que me hacen 50 hojas, entonces solo ahí ya se fue todo el costo que iba a tener del juego de planos. Entonces, ahí también hay que aplicar administración. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que considerar el número de hojas en donde me quede un beneficio a mí. Si no, trabajar solo por amor al arte como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces también ahí, en ese sentido, estamos aplicando nosotros la administración. Recuérdense que decíamos que administración es el sacar el mayor rédito con la menor cantidad de recursos posibles, ¿verdad? Entonces, igual, cuando yo hago una obra y hago un plano de puertas y ventanas, que ya sé qué anchos, qué tipos de puertas voy a usar en la obra, o igual con las ventanas. Entonces yo puedo saber o puedo administrar la obra de tal manera que diga, bueno, cuando vaya por esta etapa voy a mandar a hacer ya mis puertas y ventanas. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que voy a estar montando los acabados, yo pueda colocar puertas y ventanas para verificar que se haga en tiempo, que estén a tiempo para poder trabajar, que
casen completamente en los vanos que se dejó en obra, ¿verdad? Y que no va a tener problemas, porque en la mayoría de casos siempre se dan esos problemitas, ¿verdad? Que en un lado ajusta bien, pero en el otro queda una luz de 1 milímetro, 2 milímetros, ¿verdad? Y o en otro no entra, hay que ajustar, en fin. Pero todo eso se da también muchas veces por la falta de control que uno tenga sobre la obra, ¿verdad? Y entonces dentro del proceso de construcción también va la administración, porque yo sé en qué momento voy a subcontratar esos renglones para poder trabajar, ¿verdad? Entonces ya tengo yo en qué fechas voy a pedirle que lleguen a los señores que van a dejar las puertas para que las puedan colocar, la ventanería, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la eh, planificación y también entra en juego la administración, ¿verdad? Porque ya sé en qué momento van a cumplir eso, ¿verdad? Y para ir teniendo también el control de los costos, ¿sí? Entonces es bien importante, repito, que nosotros tengamos bien los procesos y para eso sirve la administración, ¿verdad? Guzmán Valdivia dice que la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. Esto viene a recalcar lo que estaba platicando hace un ratito, ¿verdad? O sea, es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener determinados resultados. Entonces, si yo tengo malos colaboradores, pues los resultados que voy a obtener no van a ser los óptimos, ¿sí? Y eso es porque cuando uno administra, también va de la mano con la programación de obra, ¿sí? Programación, control de presupuestos, cuantificación de materiales, todo eso va amarrado en el mismo engranaje, van por la misma dirección. ¿Por qué? Porque incluso parte de la administración es tener uno una carpeta en donde va a tener varios ofertantes de diferente material. Entonces yo sé, bueno, necesito ventanas de PVC. ¿Y quiénes tenemos? Tenemos estas 3 empresas. Bueno, averigüemos quién nos da mejor precio. Entonces ahí ya estamos aplicando también la administración. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que tener ese producto, pero lo que queremos es invertir la menor cantidad para poder ganar un poco más, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de la administración. Repito, y todo eso va amarrado de la mano para eh, poder desarrollar bien nuestro trabajo. Entonces, Brecht dice que es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, ¿verdad? Yo no creo que alguno de ustedes tuviera la idea de crear una empresa eh, cuyo propósito es pues solo darle trabajo a la gente y no ganar ni un len, pues, porque entonces yo creo que no tendría lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi propósito? Pues obtener una ganancia de lo que haga. ¿Sí? Por eso les digo, nadie quiere trabajar por amor al arte, ¿verdad? Y eso va a depender de una buena administración, sí, ¿no? Porque si yo no administro bien, entonces los resultados no van a ser los que yo esperaba, ¿verdad? Entonces es bien importante esto que estamos viendo. Si se dan cuenta, las 3 definiciones, tal vez expresadas en otras palabras, pero van a aterrizar en todo lo que hemos platicado. ¿Sí? Yo lo resumiría como que es buscar el mayor beneficio y algo de calidad con eh, la optimización de los recursos, ¿verdad? Porque a eso se refiere, optimizar los recursos. Tal vez se ve muy
muy fuerte que yo diga con la menor cantidad de recursos, ¿no? Sino que tal vez optimizar el uso de los recursos, ¿verdad? Que se vayan de manera eficiente. Entonces, a eso se refiere esto, ¿verdad? Estas otras van por el mismo rollo. Es una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo humano particular, ¿verdad? Este ya lo identifica como una técnica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero, repito, van siempre hacia la misma dirección. Con Sandonel dicen que consideran que la administración como la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes, ¿verdad? O sea, esto es más orientado hacia la administración pública, por ejemplo, ¿sí? Morstein Marx la concibe como toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva. Es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un propósito. Volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Optimizar recursos para poder obtener mejores resultados, ¿verdad? Entonces, ¿no? Y algunos datos de algunas civilizaciones, ¿verdad? Los sumerios que establecen registros escritos para uso comercial y gubernamental, los egipcios que practicaban inventarios, y los inventarios los llevaban diarios, ¿verdad? Venta, impuestos, etcétera, la burocracia, porque ya salen las clases sociales, etcétera, etcétera. Los hebreos que aplican el principio de excepción y la departamentalización, ¿verdad? Con los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control. Los babilónicos reforzaron leyes para la conducción de los negocios, o sea, estos fueron buenos para los negocios, ¿verdad? Salen los salarios y obligaciones de los contratistas. Los chinos que establecen la constitución Chop y Confucio sentó las primeras bases para un buen gobierno. Aparecen los griegos también, los romanos, la iglesia, los venecianos. Entonces, básicamente, es parte de la historia de cómo surgió la administración, ¿de acuerdo? Entonces, teníamos por ahí unos videos, pero quiero ver si... Se los voy a buscar. Estos videos están, creo que en el La tarea que vamos a dejar esta semana es que vean 2 videos que aparecen ahí, ¿sí? Y desarrollar un resumen del material de aprendizaje, ¿sí?
Entonces, todavía no hemos establecido lo de los foros. Quiero ver si esta semana logramos habilitar la plataforma para poder ya en las próximas clases poder entrar a foro, ¿verdad? Ahí estaba el libro también que hay que leer. No sé si ya empezaron a leerlo, ¿verdad? Porque la idea es que en el foro pues comentemos parte de lo que lo que nos indica ese libro, ¿verdad? Por lo menos pero eso se los voy a plantear bien claro la otra semana, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si logramos ver entonces. Eh, Esta es la dirección. Bueno, las direcciones están ahí en los videos. Entonces, sobre estos 3 videos. Arquitecto, Sí, disculpe, fíjese que no nos aparece nada en el video. Solo a mí me sigue apareciendo Word, no sé si a los demás espérame. también. Voy a chequear eso ahorita, discúlpame.
No tenga pena. ¿Ahora sí? Sí, hoy sí se ve, Arqui. Gracias vos, gracias por avisar. No tenga pena. Arqui, pero no se escucha. ¿No se escucha? Alguien que me ayude, ¿cómo puedo lograr que se escuche el audio? Arquitecto, donde usted activa lo que es el micrófono, le sale una flechita. Al apacharlo tiene que poner al que le salga para que le... Pero ahorita estoy viendo también. Que le tiene que salir que es de la computadora. Que Espérame, no sé espérame. el audio de micrófono ni nada. Configurar el audio, ¿puedo entrar a configuración del audio o no? O dejar el audio de la computadora. Pruebe con dejar el audio de la computadora. No, Arqui, todavía no se escucha, fíjese. ¿En qué opción lo tiene? Yo creo que si no estoy mal es Stereo Mix. A mí así me aparece aquí. Arquitecto. No lo escuchamos, Arqui. Creo que tampoco escucha a él, fíjate. Aquí yo no lo escucho. Creo que la opción que le dio José hizo que se le apagara el micrófono a él. Sí, porque no se escucha todavía. ¿Y si le mandan mensaje por WhatsApp? Se acabó la clase, chicos. Mal lo jodiste, José. No, no le has dicho nada. Están grabando. Yo- Ay, de veras, va. Se acabó la clase. Saludos. Pues. Tal vez ya se terminó el tiempo. Si no, ya nos hubiera sacado a todos. Él está probando que se escuche. Hay que esperar. Mm,
Voy a ver. ¿Ah? Sí, pues, pero, pero igual no se sigue escuchando el... Educativa. No, Hoy sí se Sí. escucha. Ahora sí se escucha Ya se un poquito. escucha, Arqui. vamos a ver. Ok, vamos a probar ahí. Gracias, pues. Ahora ya no. A mí no me aparece audio. ¿No te aparece? Es que yo creo que al principio el video no tiene audio, ¿o sí? Porque cuando usted movió la barrita para adelantar el video, sí se escuchó un pedacito del video. Si no, bueno, si no les voy a enviar los enlaces aquí en el WhatsApp, ¿oyeron? Sí, mejor, Arqui. Va, sí, porque, bueno, pueden ir tomando algunas ideas ahorita para hacer para adelantar su trabajo, porque prácticamente eso, ¿verdad? No se escucha nada. No, Arqui. No. Vamos a probar acá. Otra de las culturas que aportó la No, ¿verdad? Se escuchó solo un ratito, pero entrecortado, pero después ya no. eran los máximos representantes de los clanes. Sí, vos. Ya, espérame. Espérame, pues vamos a ver. Gracias, Luis. Vamos a chequear.
Vamos a ver si logramos. Si no, se logra, si no lo logramos ver, eh, creo que habíamos llegado ahí. No, yo creo que en el sistema de Zoom, pero bueno. Eh, va, espérenme, pues, espérenme. Vamos a ver, porque son cortos los videitos estos, pero deme un segundo. Fíjense que no. Vamos a ver si logramos ahí que me echen la pala. Arquitecto, si quiere me puede colocar como moderador, si no estoy malo, para yo poder transmitirlo. ¿Sontas? José. Fíjate que, ¿dónde? Bueno, no, ustedes, yo creo que. Pero son videos pequeñitos, porque son como de 5 minutos los que tienen que ver. Yo creo que va a ser más fácil que les suba los links al WhatsApp y que pues que ustedes lo vean, hagan su resumen, ¿verdad? Y lo puedan subir. Solo separan los dos trabajos. A uno le ponen semana 1 y al otro semana 2, ¿verdad? Para que estemos, porque no, aquí dice compartir sonido en la computadora, pero no sé si, vamos a ver si se puede ahí, si no. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Sí, Arqui, se escucha todo. Ok, gracias. Hola, en este video vamos a estudiar la historia antigua de la administración. Comenzaremos imaginándonos una línea del tiempo a través de la cual iremos pasando por las diferentes épocas. En esta ocasión hablaremos de la época primitiva. Al principio, cuando los primeros hombres eran conocidos como primates, estos eran nómadas, es decir,
que no tenían un lugar en donde establecerse de manera permanente. Pero debido a la necesidad de la supervivencia, esto los orilló a volverse sedentarios, es decir, a quedarse en un solo lugar, y por ello se establecieron en las cavernas. La administración surgió por la necesidad del hombre de poder agruparse para la supervivencia, y de aquí que surgieran las tribus, en donde el padre de familia era el máximo representante y la máxima autoridad, y esto dio paso a la división del trabajo, en donde dicha división consideraba la caza, la pesca y la recolección. La evolución del hombre quedó marcada por el descubrimiento del fuego y la rueda, y esto dio paso a las antiguas civilizaciones, las cuales aportaron diferentes cosas a la administración. Tal es el caso de los egipcios, los cuales aportaron la división del trabajo, la cual vemos reflejada en la construcción de las pirámides, en donde éstas fueron desarrolladas a través del trabajo de los esclavos de los egipcios, que en ese entonces era el pueblo hebreo judío. También los egipcios desarrollaron un sistema burocrático que sirvió como un control para la agricultura. Otra de las culturas que aportó a la administración fueron los hebreos o judíos, los cuales se basaron en el principio de la disciplina a través de los 10 mandamientos, los cuales son lineamientos o reglas de conducta social, además de que también desarrollaron el liderazgo a través del patriarcado, en donde los patriarcas eran los máximos representantes de los clanes y en este sentido, por lo tanto, eran la máxima autoridad. Por otro lado, tenemos la aportación de los babilónicos a través del Código de Hammurabi, el cual es un documento el cual, de una u otra manera, tiene un conjunto de reglas, las cuales establecieron lineamientos de carácter laboral y salarial aplicables a los contratistas, además de que se desarrollaron leyes para poder llevar con ética los negocios. Otra de las culturas que desarrollaron también la división del trabajo fueron los chinos, los cuales lo hicieron constar en la construcción de la Gran Muralla, la cual fue desarrollada con el objetivo de proteger a los chinos de sus enemigos. También desarrollaron la administración pública a través de los consejos o máximas del filósofo Confucio. También los griegos aportaron el principio de la universalidad en cuanto a su aplicación a través de su filósofo Sócrates, a la par que se desarrolló la ética en el trabajo y la aplicación del método científico para la solución de problemas. Finalmente, los romanos aportaron la estructura de organización, pues fueron los primeros en crear los gremios, que son grupos de personas que pertenecen a un mismo oficio o profesión. También desarrollaron procedimientos hacia la administración pública y establecieron sistemas de fabricación. Con esto podemos darnos cuenta que todas las antiguas civilizaciones dieron aportaciones importantes a la administración.
No te pierdas el siguiente video en el cual vamos. Consejo financiero de Robert Kiyosaki. Haz todo lo opuesto a lo que hace la mayoría de la gente. Si quieres ser como el común de la gente. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video vamos a estudiar a la administración y sus características. Para empezar, vamos a partir de una pregunta fundamental. ¿Qué es administración? Esta palabra la escuchamos todo el tiempo, tanto a nivel organizacional, cuando escuchamos decir que las empresas se administran, pero también lo llegamos a escuchar a nivel personal, cuando llegamos a decir que vamos a administrar nuestro tiempo, dinero y esfuerzo. Para poder entender mejor este concepto, vamos a estudiar a los elementos que lo conforman. En primer lugar, tenemos el objetivo, que quiere decir que la administración siempre se enfoca a lograr fines y resultados. En segundo lugar, tenemos a la eficiencia, que es lograr los objetivos, minimizando costos por un lado, y maximizando la calidad. En tercer lugar, tenemos la eficacia, que es lograr resultados en función de la calidad y el tiempo. El siguiente elemento es el grupo social, que dice que para que la administración exista, debe de llevarse a cabo por personas. El siguiente elemento es la coordinación de recursos, que dice que se deben combinar y sistematizar los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos para lograr el fin común. Y por último tenemos a la productividad, que es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de recursos. Considerando los elementos anteriores, podemos definir el concepto de administración como proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Por otro lado, la administración tiene ciertas características esenciales que la diferencian de otras disciplinas. La primera característica es la universalidad, que quiere decir que la administración es aplicable en todas partes, tanto en los diferentes tipos de empresas y organizaciones como a nivel personal. La segunda característica es el valor instrumental, que dice que la administración es un medio para alcanzar objetivos. La tercera es la unidad temporal, que dice que la administración es un proceso en continuo movimiento en que en todas sus partes existen y trabajan al mismo tiempo. La cuarta característica es la amplitud del ejercicio, que dice que la administración se aplica a todos los niveles de una organización por su carácter universal. La cuarta característica es la especificidad, en donde la administración tiene características propias que la distinguen de las demás. Por ejemplo, mientras que la contabilidad se refiere al registro de operaciones financieras, la administración se ocupa de maximizar recursos y minimizar costos. La siguiente es la interdisciplinariedad, en donde la administración se relaciona con todas las demás ciencias y disciplinas, y esto cumple el principio de universalidad. Y por último, la flexibilidad, que nos dice que la administración se adapta a las necesidades propias de cada grupo social o de cada persona que la aplica. Con esto podemos concluir que tanto el concepto de la administración, así como sus elementos y características, son muy importantes, ya que nos dan un panorama general de qué la conforma y cómo se aplica.
Educatina te recomienda. Es muy extraño que no se enseñe sobre dinero en las escuelas. Lo que sí te enseñan es a conseguir un trabajo, a ser un... Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta ocasión estudiaremos dos etapas de la historia de la administración, el medievo o Edad Media y la Revolución Industrial. Cabe mencionar que la Edad Media tuvo una duración desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era. Después del florecimiento de las grandes civilizaciones antiguas, le siguió una etapa muy oscura dentro de la historia, que fue la Edad Media o feudalismo. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que eran grandes extensiones de tierra, las cuales eran administradas por el señor o señores feudales, los cuales eran considerados los dueños de los medios de producción, además de que también eran dueños de las personas que vivían dentro del feudo, que los denominaban siervos, o también de cualquier propiedad o cosa que se encontrara dentro de estas extensiones de tierra. Por lo general, los feudos se encontraban amurallados y esto ayudaba a poder controlar el acceso a los mismos, como lo podemos ver en esta imagen. La aportación que dio la Edad Media a la administración la podemos ver reflejada a través de los llamados talleres artesanales, que venían siendo pequeños negocios, los cuales eran administrados por una persona que era denominada como maestro artesano, que venía siendo el responsable del taller y que ejercía algún tipo de oficio o profesión, como sastre, zapatero, carpintero, panadero, y que a su vez tenía bajo su cargo al aprendiz o aprendices, los cuales se encargaban de llevar a cabo la fabricación de productos, los cuales lo hacían de manera rústica, además de que caracterizaba que eran únicos e irrepetibles y que por razones obvias no eran producidos a gran escala. Lo que caracterizaba la vida en el feudo era que predominaba el trueque, debido a que el señor feudal era el único que podía comerciar con moneda de oro, precisamente por ser considerado el dueño del feudo. Después de la Edad Media, el economista Adam Smith escribió su obra La riqueza de las naciones, en donde dio especial énfasis a la división del trabajo, en donde decía que precisamente esa división del trabajo podía ayudar a especializar más a las personas y por ende poder aumentar su productividad. Smith incluso pudo comprobar lo dicho por él. Posteriormente, a raíz de los grandes inventos como la máquina de vapor y el telar, nace la revolución industrial a la par del capitalismo. La revolución industrial tuvo dos etapas. La primera fue durante la segunda mitad del siglo XVII y la segunda etapa fue durante la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que caracterizó a la revolución industrial fue el nacimiento de la burguesía, que venían siendo los empresarios, que eran aquellas personas que tenían alto poder adquisitivo y que por lo tanto eran los dueños de los medios de producción. Lo que caracterizó a esta época fue la desaparición de los talleres artesanales, y esto dio pauta al nacimiento de la empresa, la cual tenía la característica principal que la producción ya no tenía nada que ver con lo que sucedía dentro de los talleres artesanales, sino que esta producción era masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se producía a gran volumen y escala, pero también por otro lado, la producción era en serie, en donde los productos eran todos exactamente iguales y no tenían ninguna característica especial como sucedía con los hechos por los aprendices en los talleres. La empresa surge con el afán de generar el lucro, pero al ir creciendo surge la necesidad de que existan especialistas que puedan ayudar a administrar estas empresas. Por ello, en el siglo XX,
surgen las primeras escuelas administrativas para poder satisfacer esta necesidad de productividad. La primera escuela que nace es la escuela clásica y la segunda, la escuela científica. La primera escuela es representada por Henry Fayol y la segunda por Frederick Winslow Taylor. Esto trae como consecuencia que la administración se tecnifique. Esto quiere decir que dado a que tiene procedimientos y métodos muy específicos, logra subir al rango de ciencia y esto permite incrementar la productividad a grandes escalas dentro de las empresas. En videos posteriores iremos estudiando cada una de las escuelas administrativas y las aportaciones que dieron cada una de ellas. Para ver la continuación de este tema, Educatina. Bien, como vieron, pues esos 4 videos que estaban ahí al principio con los links que les voy a colocar, si vemos esos 4 videos y hacemos el resumen, pues ahí prácticamente encierra todo lo de la historia y las características de la administración. ¿Sí? Como ven, esto no es una ciencia nueva, ¿verdad? Tal vez a partir de que entró la última fase de la revolución industrial ya se fue considerada como ciencia porque se tecnificó el proceso. Entonces, pero a grandes rasgos es así, como nace desde la época de las cavernas, ¿verdad? Lo que es administración, ¿verdad? Y cada una de las civilizaciones fueron aportando nuevos elementos para la administración, ¿verdad? Como veían ahí, el uso de clases sociales, etcétera, etcétera, las leyes para el comercio, etcétera. Entonces, todo eso forma parte de la historia de administración, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda. Vaya que logramos poder colocar el sonido para que ustedes lo escucharan. Como ven, es bien interesante esto. Esos son los principios de la administración, ¿verdad? Entonces, repito, hay que hacer las 2 tareas. Yo voy a crear en la plataforma los espacios para las 2 tareas. Uno, tarea semana 1 y el otro lo va a poner tarea semana 2. Y no va a tener fecha de cierre, solo la vamos a habilitar a partir de hoy, ¿verdad? De una vez voy a ver si ahorita que terminemos la clase la logro habilitar. Y si ustedes ya tienen su primer trabajo, pues ya solo lo suben y empiezan a trabajar que es el resumen de los 4 videitos esos, ¿verdad? Todo tiene relación y ahí van a entender claramente lo que era la historia de la administración, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Ahí estamos, Arqui. Todo bien, Arqui. Todo claro, Arqui. Muchas gracias, les agradezco. Entonces, nos vemos el próximo sábado, repito, y hagan sus 12 tareas, ¿verdad? Y primero Dios nos vemos con lo de la semana 3, que también el lunes digo yo que voy a cargar el material y lo comentamos la otra semana, ¿verdad? Así es de que yo les agradezco y nos vemos la otra semana siempre a las 2:30. Igual yo les vuelvo a hacer la invitación por este medio, ¿verdad? Por el WhatsApp. Y ahí les mando la invitación para que nos conectemos por este medio. Está bien, Arqui, gracias. Feliz tarde. Gracias, Arqui. Feliz Feliz tarde. tarde, Arqui. Adiós. Feliz tarde, joven. Feliz fin de semana. Igual, jóvenes, se cuidan. Se cuida, Arqui. Igual, vos, cuídate. Gracias, Luis.